Ahora, esto nos parece un poco absurdo. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted imagínese que usted vive de alquiler y yo soy el propietario de su vivienda. Como la vivienda está muy deteriorada, usted lleva tiempo reclamándome que yo la rehabilite, pues para que tenga unas condiciones de uso adecuadas, y yo un día me siento con usted y le digo, oiga, tiene usted razón, ya que usted está viviendo esta vida, tiene derecho a vivir durante el resto de su vida, pues oiga, nos vamos a sentar con este arquitecto y dígame usted qué necesita, y además qué requiere para esta vivienda. Y hacemos un diseño de la misma. Entonces usted me cuenta a mí que efectivamente que usted quiere una cocina un poco más grande, pues porque los fines de semana recibe visita de su familia, sus padres, tal, y entonces le interesaría tener una cocina un poco más grande, un comedor un poco más grande y una habitación de invitados. Usted lo pacta conmigo, que soy el propietario. Hacemos la rehabilitación y una vez que terminamos, yo me acerco a usted y le digo, mira, como tengo un problema con otro inquilino, la cocina y la habitación de invitados me la quedo para este otro inquilino y ya tú te arreglas con el resto de la casa que bien te llega. Con lo cual usted me respondería, mira, hombre, me podía usted avisar antes, porque ¿para qué yo quiero tremendo comedor que me ha dejado usted aquí si no tengo ni siquiera cocina? Y hubiéramos montado donde llevo una terraza, pues una habitación de invitados, ¿verdad? O sea, quiero decir que ese edificio se diseñó para los usos futuros y la proyección que tiene de futuro del Ateneo, y se hizo un diseño para que él lo usara en función de esas necesidades. Y ahora el gobierno municipal le dice que le quita 2 plantas para repartir entre otras, entre una asociación de vecinos y otra asociación porque están en alquiler en otros locales de la ciudad. Entonces, claro, ha trastocado totalmente la finalidad, los usos del edificio y la proyección de futuro que tenía planificada el Ateneo. Innecesariamente, además. Porque fíjese, yo podría entender que en este caso un concejal de Hacienda, mirando de ahorrar 1000 eurillos al mes o no sé qué, pues llevara esta propuesta y el concejal de Cultura dijera, oiga, no, línea roja, por aquí no pasamos, no puede usted hacer desaparecer, porque ojo, pueden conseguir algo que solo consiguió el franquismo, y es hacer desaparecer de la fisonomía urbanística de la ciudad el nombre del Ateneo, porque hasta el nombre le van a quitar al edificio. Con lo cual, tiene usted una posibilidad y ahora una oportunidad única. Le van a hacer entrega del edificio del antiguo hospicio. Y no soy yo quien tendría que darle estas soluciones al gobierno local, pero bueno, se nos ocurre. Si usted quiere ubicar a la SAF y a la Asociación de Vecinos del Centro en otro lugar, ubíquela ahí, pero no vaya usted a trastocar una planificación que se ha hecho para usos del Ateneo en su momento, tal y como le explicaba. No puede usted ahora, de forma sobrevenida, venir a explicarle que le quita más de la mitad del edificio porque le ha destrozado absolutamente toda su planificación, repito, innecesariamente, además. Estamos hablando, señor Pena, de diferentes proyectos y necesidades de la ciudad. Vamos a hablar ahora de una inversión que procede de la Diputación de Ferrol. Son aproximadamente 667.000 euros. Bueno, ¿a qué se debería destinar esta cantidad? No sé si a proyectos de los que hemos hablado o a otros, ¿no? Claro, hay infinidad de cosas a las que destinarlo. Nosotros, tal y como le decíamos, y le hicimos el otro día una propuesta al gobierno municipal, porque llevábamos todo el mes, como lo repito, sin convocarse la comisión, y como el plazo vence el 30 de septiembre y hay que aprobarlo previamente en pleno, teníamos miedo de que otro despiste del gobierno municipal nos llevara a perder esta cantidad de dinero y esta inversión. Pues hicimos 4 propuestas, que podrían ser estas o podrían ser otras, pero nos parecía interesante. Tal y como le decía, destinar una parte a rehabilitar un mínimo de 14 viviendas en Recimil para ponerlas en valor y dárselas en uso a las primeras 14 familias baremadas, porque estamos en una situación de crisis. Y ojo, este baremo se hizo hace 2 años. 2 años después la situación ha empeorado. Si volviéramos a baremar hoy en día, a lo mejor nos encontramos con que teníamos más gente que cumplía las condiciones para habitar estas viviendas. Entonces, una parte iba habilitada para eso. Otra parte la destinábamos en concepto de humanización de barrios. Hay 2 proyectos que había paralizado el gobierno anterior, que quedaban en el plan de inversiones y que los había dado de baja por considerar los gastos superfluos cuando llegan al gobierno. Uno era el terminar las aceras de las viviendas sociales de Serantes, un barrio de los más descuidados de la ciudad, y que han quedado la mitad de las aceras hechas porque se hicieron con cargo a los fondos FEL, a los fondos aquellos estatales de Zapatero, y como digo, quedó programado para el año pasado, en el plan de inversión, el haber terminado la otra mitad, y el gobierno local lo dio de baja porque lo consideró un gasto superfluo. En materia de humanización de barrios, también otro proyecto que quedó aparcado, que es la remodelación de la Plaza Rosalía de Castro. Esta es una plaza que se diseñó en los años 80 cuando era fin de barrio.
aquello era un barrizal prácticamente. Hoy en día ha nucleado la urbanización del barrio, en todo San Juan se ha nucleado en torno a esta plaza. Hay muchas más familias, hay muchos más niños, y con lo cual se buscaba había un proyecto de reforma estructural y había un proyecto de mejora. Entonces ya le pedimos simplemente el de mejora, que consistía en que conviven árboles de 3 metros con árboles de 15 metros, que ya invaden las fachadas de los edificios. Bueno, suprimir uno de los círculos de arbolado, instalar allí un parque biosaludable, porque al mismo tiempo, una vez que te sales 100 metros de la parte joven del barrio, está la parte más antigua, en la que hay gente mayor, que esta plaza es muy usada por gente mayor y por niños. Entonces buscábamos el parque biosaludable para uso de la gente mayor y ampliación del parque infantil, porque ahora hay muchos más niños de los que había. Y por otra parte, un tratamiento en el suelo, pues porque donde están ubicados los bancos hace abombamiento, y entonces en invierno o cuando llueve se apoza aquello el agua y no permite que la gente use y disfrute los bancos. Y por último teníamos otra acción en materia de poner en valor nuestra zona rural, que era la limpieza, desbroce y mantenimiento de todas las pistas de la parcelaria que ya han sido entregadas por la Xunta ya hace tiempo al Concello y que están impracticables. Y es una zona que utilizan mucho los vecinos de la zona rural y que además son las pistas de nuestro mayor patrimonio y activo en materia turística, entiendo yo, que es nuestro entorno, el entorno natural que tenemos. Bueno, ya que tenemos dificultades en materia industrial, que todos sabemos los problemas de Navantia, ya que tenemos el puerto exterior, que hasta hace 1 año y medio apenas no paraban de reivindicar su presidente el tren al puerto, nos anunciaba una terminal de contenedores que tenía que empezar a funcionar este año. Bueno, pues el tren al puerto no sabemos nada de él, la terminal de contenedores está terminando el año y aquí no han llegado ni las grúas. Bueno, pues ya que todo esto está así, tenemos un elemento, un sector por explotar, que es el sector turístico, pongamos en valor nuestro entorno natural, y por eso le pedíamos que actuara ahí, porque ya en su día, en el plan de inversiones que se encontraron el año pasado, suprimieron el 70 y pico por cien, más del 70% en el gasto en la zona rural y más de un 50% en humanización de barrios. Por eso orientábamos un poco por ahí esas inversiones. Un plan importante, sin duda, de la Diputación. Ya para terminar, señor Pena, hablamos de otro plan importante que preocupaba al Partido Socialista. Hablamos de ese plan Prepara, que el Gobierno Central acaba de anunciar unas modificaciones respecto a este plan. ¿Cómo valoran estas modificaciones? A ver, en primer lugar, este es un plan que estaba pensado, se habilitó en su día, para aquellas personas que terminaban el desempleo y no habían encontrado trabajo. Entonces tenía 2 finalidades. En primer lugar, darles una formación complementaria para facilitarles su incorporación al mercado laboral, dotarles de nuevas habilidades, al tiempo que se extendía en 6 meses más la cobertura económica, aunque solo fuera para una cobertura de mínimos alimenticia de 400 euros. Bueno, nosotros creemos que el Partido Popular no tenía ninguna intención de renovarlo. De ahí el que haya hecho vivir esta incertidumbre hasta el último día a sus posibles beneficiarios. Lo que pasa es que la presión social y política la ha llevado a hacerlo. Y como tenía que justificar de alguna manera el por qué le estaba dando una vuelta, le ha hecho una serie de cambios que se han convertido en una auténtica chapuza. Porque lo que ha conseguido es dejar fuera a la gente joven, a los jóvenes, a los más castigados por la crisis, a los que tienen un segmento de paro de más del 50%. Y además con un argumento bastante zafio. O sea, es triste, como le decía antes, con la Consellería de Bienestar. Tenemos que tener cuidado, la gente que estamos transitoriamente en política, ¿cómo nos expresamos? O sea, no puede decir una ministra de Trabajo, no puede decir que, claro, que hay gente que está cobrando los 400 euros y está viviendo con los padres. Caramba, ¿usted en qué mundo vive? ¿Cómo un chico, bueno, ni siquiera en Ferrol, pero en Madrid o en Barcelona, se puede pagar un alquiler, la luz, el agua, la calefacción y además comprar víveres para... No puede subsistir con 400 euros, ya bastante desgracia tiene. Y además han puesto un periodo transitorio de 1 mes para buscar trabajo. ¿Cómo se acredita la búsqueda de trabajo? ¿Qué le pido? ¿Un recibí a cada empresa a la que le dejo un currículum? ¿Pido un checklist? ¿Pido que me haga un feedback por internet cada vez que mando un currículum? ¿Cómo lo puedo acreditar? ¿Qué pequeña trampa es esa? Nos han dicho que, bueno, aún está por definir. Lo único que han hecho ha sido una liada dentro de otra. Pero, mire, en el fondo de todo esto es que es todo una trampa. Es todo absolutamente una trampa. El problema de este país no es el estado del bienestar. El problema de este país es su sistema financiero. O sea, ¿qué le ocurre a este país? Este país suscribió una serie de créditos
Porque tenemos un 300% del PIB en deuda privada y 800.000 millones, o sea, 3 billones de euros en deuda privada y 800.000 millones en deuda pública. Bueno, cuando suscribimos esos 3 billones de euros en deuda privada, el país crecía al 4% y no teníamos problemas. La gente nos prestaba dinero en el exterior, nos prestaban dinero, no había ningún problema. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que renovar esos créditos cuando no solo no crecemos, sino que nuestro PIB está en caída libre. Y entonces, claro, no se fían de nosotros para renovarlos. ¿Y por qué el PIB está en caída libre? Pues porque como no fluye el crédito, ni las familias pueden consumir ni las empresas pueden producir. ¿Y por qué no fluye el crédito? Lo descubrimos hace poco. Porque el 30% de nuestro sistema financiero está en la UCI con riesgo de morir y eso además contagia al resto del sistema financiero. Entonces el problema de este país no es un problema del estado del bienestar, no, el problema de este país es un problema de su sistema financiero, que tiene un sistema financiero que está absolutamente enfermo y que no propicia que fluya la sangre por las venas del sistema económico, y al no producir el sistema económico el Estado no recauda, y como no recauda tampoco puede pagar. Pero en cambio, ¿qué hicieron cuando llegaron al gobierno? Claro, es que con esta legislación laboral es imposible que se fienden a nosotros y nos presten dinero, y reformaron el mercado de trabajo. Y claro, como no era eso, siguieron y no subieron el IRPF. Y después recortaron el gasto social en los presupuestos de 2012. Y a la semana, en un alarde de previsión, le recortaron otros 10.000 millones en educación y sanidad, si recuerdan. Y después nos suben el IVA. Y después, por fin, empiezan a cometer la reforma del sistema financiero y dicen, hombre, acerté, era esto. Digo, no, usted ya sabía que era eso. Era innecesario todo lo anterior. Acometamos lo que hay que acometer, que es el sistema financiero, su solución, que vuelva a fluir el crédito, que la economía vuelva otra vez a tener sangre por las venas y vuelva a crecer, entonces el Estado volverá a recaudar y ya no tendrá este problema de anorexia de ingresos para pagar los gastos. El problema no es que tengamos mucho gasto, el problema es que tenemos poco ingreso, y todas las medidas que está tomando el gobierno, lejos de fomentar el desarrollo de la economía y más ingreso, lo que está fomentando es más depresión, más contracción de la economía, menos ingresos y por lo tanto, claro, resultan insostenibles los gastos. Pues veremos los resultados que da este plan Prepara. Jaime Pena, concejal del PSOE de Ferrol, ha sido un placer tenerla aquí esta tarde. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer, y a ustedes gracias también por haber estado ahí durante estos minutos. Nosotros volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto para seguir analizando la actualidad de Ferrol y su comarca. Muy buenas tardes.